12 minutos que pasaron de las 10 de la mañana y tenemos del otro lado, recién decíamos, hace mucho que no estamos con ella, la señora Clara Razo, economista, docente, investigadora. Y qué buen momento, ¿no? Para tenerla y para hablar con Clara. Estuvimos repasando varias medidas económicas, más que nada los despidos, los cierres y demás, pero mucho para consultarle al respecto de la situación de hoy en día. Clara, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. Qué bueno, tenemos nueva licenciada Ay, bueno, gracias, Sí, acá la señorita. gracias. Sí, Ahora te entiendo todo lo que digas, Clara, yo te entiendo. licenciada. Están hablando en el mismo idioma, eso. Exactamente. Sí. Particularmente el otro día hablaba con una sobrina que es licenciada en psicopedagogía, docente universitaria y auxiliar de chicos con discapacidad, y me miraba y me decía, me equivoqué de carrera, me equivoqué de vida. No, es No. solo una cosa coyuntural. Exactamente es lo mismo que le dije, recordando a su madre, también licenciada en psicopedagogía y también docente. Dije, ¿es esto o no podríamos hacer otra cosa? Y de pronto, bueno, recrearnos. Particularmente en lo económico, hay cuestiones que son paradójicas. Pues fíjate que hay más despidos en la industria, que disminuye el consumo en supermercados y sin embargo el indicador de actividad económica mejora. ¿Cómo es, Hay ¿Cómo es posible? hay grandes artistas en en el armado El- estadístico de nuestro país Capaz porque incorporaron a Nick, que es muy bueno dibujando, al Claro. equipo de Claro, INDEC. es lo probable. Yo creo que necesitamos una nueva galería de dibujantes en Bellas Artes. Tremendo. De hecho, tocaron los índices, tocaron los ponderadores, tocaron el ponderador de actividad financiera Ujú. y lo tocaron hacia atrás. Tomaron como ponderador de actividad financiera algo que llamamos en economía el spread, que es la diferencia entre las tasas activas, que son las que los bancos cobran, y las tasas pasivas, las que los bancos pagan, que en función de las diferencias que hubo con los desaguisados monetarios del gobierno, aumentó mucho. Entonces eso ayudó a que creciera la actividad en entidades financieras, mientras que las entidades financieras denunciaban pérdidas en sus balances. Ujú. O O sea, sea, es incluso mentira porque digo, hay quienes dicen, bueno, este dato se explica, digo, a pesar de la situación productiva que atraviesa la Argentina, se explica por la actividad financiera y se explica por la actividad minera, ¿no? Que es lo que se dice los dos sectores que supuestamente se mantienen o siguen al alza. Vos decís que incluso en la actividad financiera eso es mentira. sí, mentieron, porque de hecho los balances de los bancos que presentaron, bancos como Santander, BBVA, que no creo que hayan truchado balances para presentar pérdidas. Esperemos que no. a mí no me sorprendería, ¿eh? Claro, tampoco de que Los uno... revisa el Banco Central. A mí ya no me sorprende más nada en esta Argentina. Bueno, pero evidentemente, y además hay una cuestión que es, nosotros leemos la estadística, pero también caminamos la calle. Y en la calle lo que se traduce es el aumento del desempleo, la caída del consumo y la falta de dinero. Y de hecho, la pérdida de poder adquisitivo de los que aún tienen ingresos, porque los aumentos siguen llegando, tanto en servicios como en la movilidad, o sea, el transporte del AMBA, por ejemplo. Claro. O sea que ya es un 25% del ingreso de cualquier trabajador. Entonces, hoy aún un trabajador que sale a buscar empleo tiene que tener recursos para poder ir a buscar empleo. Ujú. Entonces, cada vez la situación se deteriora más desde lo social. Pero, y además, eso repercute en que bajó la recaudación impositiva. Ujú.
Entonces, si baja la recaudación impositiva para seguir teniendo superávit, entre comillas, ¿van a volver a achicar el gasto? La pregunta es si hay margen. No, yo creo que ya no hay margen, Claro. ya no hay margen social. Porque aún quienes votaron con miedo, porque el voto de octubre era ¿qué iba a pasar si ganaba la oposición el 27 de octubre? Trump No ganó. Claro, oposición, Trump ganó diciendo están por el piso, no les vamos a dar plata si sale otro candidato. Milei. Bueno, ganó Milei. ¿Qué está pasando? Tampoco hay plata. Claro. No la trajeron. Y de hecho, nos mintieron en cuanto al dinero que iban a invertir. Claro. Entonces, yo creo que ya no hay el margen social porque ya no hay capacidad para ajustar más. Ya no existe capacidad, o sea, no tenés, o sea, personas que tienen ingresos pero que no le alcanzan. Familias endeudadas que no pueden hacer frente a sus deudas y eso repercute en las entidades financieras que están perdiendo ganancias, entidades financieras que siempre ganaron. Y la actividad primaria, que han cerrado empresas que son pymes satélites del sector agropecuario, que fabrican repuestos para los que producen maquinarias agropecuarias, dicho sea de paso, que ahora son todas importadas. Hoy hacíamos un repaso hace un rato de la cantidad de despidos y hablábamos, sin dar mucho dato, sin profundizar, sobre esta línea, sobre la cantidad de trabajos indirectos que hay productos de estos despidos. Con lo cual nosotros hablamos de 200 despidos acá, 50 acá, 80 allá, 120, 150, pero detrás de todos esos tenés al menos un 30-40% de despidos indirectos, o mejor dicho, de falta de trabajo y que concretamente van a ser despidos. Porque vos tenés, por ejemplo, tomemos Whirlpool, que es industria del lavarropa. Tenés pymes que son proveedoras de Whirlpool. Esas pymes van a carecer de trabajo porque por lo general trabajan en exclusiva para una marca. Tenés, por ejemplo, en el sector lácteo, o sea, empleados de las empresas lácteas y los tambos que trabajan para esas empresas lácteas y los distribuidores que trabajan para esas empresas lácteas. O sea, la industria tiene lo que nosotros llamamos el encadenamiento hacia atrás. Y aun cuando no cierren, por ejemplo, la industria automotriz sea chica, y las pymes que trabajan para la industria automotriz, que siempre son del lado metalmecánico. Clara, la otra pregunta o quizá la otra incógnita de este escenario tan complejo, de este desaguisado que existe en nuestra industria, es si estos 250.000, 240.000 trabajadores que vienen perdiendo sus puestos de trabajo desde la era Milei, ¿tienen capacidad de reinvención? ¿Tienen capacidad de reinvención en la economía informal? ¿Si tienen capacidad de reinversión, de reinventarse, mejor dicho? Que quizá este sea uno de los mecanismos, ¿no? Que me acuerdo que lo hablábamos también con un dirigente sindical que nos decía, estamos ante una situación compleja en la cual hay muchos trabajadores, incluso algunos trabajadores del Estado, que cuando son despedidos van a buscar otro trabajo. Automáticamente hay un capítulo ahí que para los que conocemos la historia reciente de la Argentina sabemos que hay despidos y concretamente hay un escenario de lucha, de conflicto que intenta resolverse o no. Y eso parece que empieza a tener cada vez menos temporalidad en clave a la emergencia de sobrevivir. Totalmente. O sea, y por más que sean que esos trabajadores se quieran reinsertar en la economía informal, la economía informal vive de la economía formal. O sea, porque auto de plataforma vas a pedir si tenés ingresos para hacerlo. Pedido en una plataforma lo vas a hacer si tenés capacidad económica para hacerlo. De hecho, cayeron muchísimo los pedidos y los viajes
por plataforma. Porque si caen los ingresos de la población, lo que cae no solo es la economía formal, sino también la informal. Hay un encadenamiento hacia atrás. O sea, cuando un economista, vamos a ponerle que es economista, no le conozco el título, que asesora a Milei, dice, bueno, se pierden 220 empleos, pero ganan 850.000 consumidores. ¿Qué consumidores? ¿Con qué ingresos? O sea, ¿con qué ingresos podrías comprar aun cuando esos productos sean muy baratos porque vienen de China? Sí, yo lo pensaba con esto que mencionás del trabajo en plataformas, ¿no? Y el límite de los consumidores, ¿no? A la hora de poder hacer uso de esos servicios. Pensaba mucho el otro día en cuál es también el límite de la oferta con eso, con esas plataformas. Lo pensaba porque uno de los trabajadores de Whirlpool que salió rápidamente a comentar sobre la situación decía que mientras estaban ahí siendo echados básicamente y negociando la UOM algunas condiciones de los despidos, ya había compañeros de él que estaban descargándose Uber, Cabify y estaban viendo cuáles eran los trámites y los papeles, digamos, las verificaciones que tenían que presentar ahí, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces aparece como una salida rápida, más que nada para aquellos trabajadores despedidos, obviamente para los jóvenes también, pero también para aquellos de 40, 50 años, que es muy difícil. No hay un mercado laboral, pero digo, incluso habiéndolo, es complicado, siempre fue complicado para esas personas reinsertarse luego de un despido. Digo, aparece como una alternativa fácil, pero también eso va a tener un límite en algún momento, digamos. ¿Cuántos Cabify, Uber, Didi y pedidos ya puede haber en una sociedad donde si bien se sigue consumiendo, también eso va a hacer que cada uno gane menos, me imagino, porque cuantos más disponibilidad va a haber por las leyes mismas del mercado, empezarían incluso a hacer mucho menos los montos. Muchísimo menos los montos, pero además, y esto, algún economista ortodoxo dirá, pero si caen los precios, sí, el consumidor se beneficia. ¿Qué consumidor? Claro. O sea, detrás de todo número económico, o sea, oferta, demanda, hay personas. Y son las personas las que perciben o no perciben el ingreso. Sí, yo no voy a poder tomarme ni un Didi, ni un Uber Moto, ni voy a poder pedirme la hamburguesa, pedido ya, porque no tengo ingresos, o aún teniendo ingresos, esos ingresos han perdido tanto poder adquisitivo que no me puedo permitir ese lujo. Entonces, la economía es una cuestión de flujo real y flujo monetario, agravado por el hecho de que cae la recaudación y lo único que se le ocurre a la política económica del gobierno es, bueno, hay que bajar más el gasto, o sea, profundizar la recesión. Desconocer el funcionamiento de la economía es el símbolo esencial, porque no hay una actividad que absorba. Dice, bueno, pero en vaca muerta hay trabajo. ¿Cómo? Nos vamos todos a vaca muerta. Claro, nos vamos todos a Neuquén. Nos vamos todos a Neuquén, nos vamos todos a Hielo. Pero no es así, porque empresas multinacionales se han retirado de la Argentina. O sea, la caída de la actividad económica no solo está afectando al mercado interno, sino también a las actividades exportadoras, porque aclaro que los ingresos por exportación han disminuido. ¿Por qué? Porque si bien puede haber un aumento de los precios por exportación, ha ido la demanda, tenemos competencia. Clara, así que el parripollo, el taxi, Claro. y todas estas cosas porque en esta Argentina cíclica tenemos que traer ejemplos de los 90, me parece, ya a esta altura. Así que el parripollo, el taxi, el kiosquito y La todo cancha eso. de pádel. La cancha de pádel, mira, me había olvidado de la cancha de pádel. Tengo La una cancha de calabuesa, pádel, buenísimo. Convertido eso es en lo un que Uber. hoy es Pero la peor, porque informalidad de la economía de plataforma. Claro, digamos, ¿no? pero es peor igual ahora para mí, porque incluso... Ahí por lo menos tenías una estructura. Claro, era algo físico, o sea, era la indemnización puesta en otra cosa, que obviamente era una alternativa, pero era una salida un poco más estable. Ahora es una aplicación en el celular y más ganancia para Juan Carlos Uber, digamos. Que son plataformas internacionales. Claro. O sea, pero además, o sea, vos tenés cada vez un mercado más chico. Bueno, si vamos a importar todo de ahí, recordemos cómo terminaron los 90.
porque encima salió el domingo Cavallo. Y volvió. Y volvió Domingo. ¿Y qué dijo? Que el gobierno tiene que juntar reservas. Se lo decimos todos, ya está, son sordos, no les interesa. Pero obviamente, recordemos, porque si siguen pisando con el mayor problema es la inflación, vengo a recordarles que la crisis del 2001 está ya en el medio de una deflación. Entonces, si bien uno no va a adular a la inflación no es buena, la recesión y la deflación son peor, porque peor es el desempleo, porque dentro del desempleo tenés una caída de todas las variables sociales. No es casual que en el medio de las reformas tributarias, laborales, incluyan una reforma penal. O sea, ¿qué es lo que va a profundizarse? No una contención, sino una represión, una penalización. Entonces, me parece que deberíamos volver, pero además quienes deberían volver es a tener una propuesta cerrada. Quienes hoy son la oposición. Así sea minoría, así sea una voz en el desierto. Uno tiene que tener un proyecto alternativo que brinde soluciones y no solo que asuste. Tal cual. Clara, como siempre, iluminando esta etapa compleja que nos toca vivir y sobre todo poniéndoles buenos focos de luz porque la verdad que está todo bastante oscuro. Pero como decimos siempre, hay salida. Esta Argentina parece que está cascoteada, pero se levanta. Voy a agregar la frase de Batman porque el fin de semana vi Batman y que decía, siempre antes del amanecer está todo muy oscuro y después amanece. Después sale el sol. Algo así, sí. Decía Batman. Que Milei la tomó en un discurso. Bueno, yo vi Batman. Mati Marchi se la aprendió, se la sabe esa. Pero yo vi Batman el fin de semana y me encantó. Saludos. Vamos a apurar ese amanecer, por favor. Que vaya llegando. Que vaya amaneciendo, Gracias, Clara. Un saludo, grande abrazo. Fuerte abrazo. Un abrazo gigante. Clara Rasu, economista, docente, investigadora con, bueno, se viene, ¿no? Se viene. Ay, la Dios. luz al final del túnel, no sé. No sabemos. Venga el tren todavía. de frente, nada más. Media hora ha pasado de las 10 de la mañana, media hora nos queda para cerrar este programa. Acuérdense, se suscriben a la comunidad trinchera y participan por 2 entradas para el Sindicato Argentino de Boleros para mañana, Amor de miércoles en el Ateneo Popular. Así que suscríbanse ya mismo, les damos unos minutitos y a la